Bueno, las ecuaciones de Maxwell ya sabemos que son cuatro ecuaciones. Tenemos el divergente de la densidad de flujo eléctrico, ¿sí? Eh, cuya fuente escalar es la densidad de carga eléctrica, ¿sí o qué? Entonces, digamos que si uno en coordenadas cartesianas, uno podría separar esto en la derivada de la densidad de flujo en cada una de sus componentes, de Y, derivada en Z. ¿Sí? Okay. Entonces, lo que indica esto es si en algún punto del espacio, en un cero dimensiones, hay una carga positiva, en ese punto hay una divergencia de campo, en este caso de densidad de flujo eléctrico. ¿Sí? Esta es la fuente escalar de campo. Uno puede llevar esto a un espacio macroscópico utilizando la ley de Stokes a partir de la integral de volumen relacionada con la integral de superficie cerrada. Entonces, digamos que la ley de Stokes, aquí abajito, digamos que la integral de Stokes dice que si yo hago el integral de volumen de la divergencia de un campo F, esto va a ser la integral cerrada de ese campo F en esa superficie cerrada. Esa superficie cerrada, pues es una superficie cualquiera de cualquier forma, ¿sí? Y si yo hago la integral de superficie en esa, entonces será como si yo cogiera el divergente de adentro y le sacara la integral de volumen. Aplicando eso a la ley de Gauss, entonces tendríamos que la integral del divergente de D en ese volumen va a ser igual a la integral de D en la superficie, ya sería una integral entonces cerrada de superficie, y eso es igual a la carga neta encerrada. ¿Listo? Eh, Eso indica entonces que si yo tengo cualquier superficie, cualquiera, y adentro hay una carga positiva o una carga negativa, lo importante es que haya una carga neta distinta de cero, pues entonces aquí va a haber una cantidad de campo que está atravesando esa superficie que genera que con el cual uno puede calcular o medir, digamos, la carga neta encerrada. ¿Listo? Si uno entonces, digamos, tiene un problema, en este caso vamos a hacerlo como un problema unidimensional en el que uno tiene una superficie de carga positiva y a esto le vamos a dar un valor de 1 coulombo por metro cuadrado. ¿Sí? Digamos, esta sería entonces la dirección, por ejemplo, la dirección X. Aquí en esta sería Z y aquí sería Y. Uno podría entonces hacer una caja, un volumen, que coja una parte de esta superficie con carga, que tiene carga positiva, y pone entonces una superficie cerrada alrededor de esa cara que está cargada. Muy bien, y aquí entonces tendría una componente de campo eléctrico, densidad de flujo eléctrico en X. En estas caras no habría campo, entonces la integral de superficie ahí sería 0. Y solamente tendríamos esta componente y una componente por acá atrás, ¿sí? Okay. Entonces aquí sería dx. Muy bien, entonces si aplicamos la ley de Gauss para este caso, tendríamos entonces que tendríamos dos caras, por lo tanto sería 2 veces el dx multiplicado por el área de esta superficie que sería A, y eso sería igual a la carga neta encerrada, y la carga neta es la densidad de carga que tenemos en esta superficie, que sería 1 coulombo por metro cuadrado, que lo podemos llamar ρs por ahora, multiplicado por el área. Entonces cancelamos las áreas y tenemos entonces que esta densidad de flujo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga superficial sobre 2, que como habíamos dicho era 1 coulombo por metro cuadrado, entonces sería 1/2 coulombo metro cuadrado. Como ven las unidades entonces de la densidad de flujo, es unidad de coulomb por metro cuadrado, que es una unidad como de densidad de flujo, como de unidad de campo por área. Bien, entonces está relacionado con la fuente, que sería la carga, y
y el área que atraviesa esa fuente escalar o ese campo generado por esa fuente escalar. En el caso del campo magnético, sabemos entonces que el divergente de campo o densidad de flujo magnético es igual a 0 y la integral entonces, o la expresión de integral sería la integral cerrada de b punto ds sería 0, ¿listo? Entonces este sería el caso de la ley de Gauss. Profe, ¿Alguna una pregunta? preguntita. Porque ahí solo tenemos densidad en X. Digamos que uno asume que esta superficie es muy grande, ¿sí? Entonces, digamos que si uno tiene, la hago el dibujito acá, si es muy grande esta placa, digamos, esta placa de carga, esta carga estaría generando un campo en esta dirección, ¿sí o qué? No tendría campo en esta dirección o en esta dirección, porque es tan grande esta placa que solamente se ve en la dirección perpendicular a la placa. Es similar por ejemplo, a la gravitación. Voy a hacer el dibujito pues aquí de la Tierra. Si uno hace la Tierra, uno sabe que la gravitación está atrayendo hacia el centro de la Tierra. Pero si uno se hace muy cerca de la Tierra, es decir, como en nuestra propia magnitud, en nuestra propia escala, si uno está parado en la Tierra, uno ve que la Tierra es como plana, por eso hay tanto terraplanista por ahí, pero si uno pone un objeto, pues la gravedad va hacia abajo, ¿sí o qué? Uno no siente como estas variaciones gravitacionales es como en la esfera que es la Tierra, sino que uno siente que siempre la gravedad va hacia abajo. En un caso similar, digamos, en la placa, lo que tenemos es un campo que siempre va hacia perpendicular de esa superficie. Es decir, que solamente tendríamos componente en X y no componente en Y o Z. ¿Listo? Sí, listo. ¿Listo? Bien, ok, listo. Entonces, por este lado, ley de Gauss, check. Vamos a la ley de rotacionales o a la ley de Faraday, Lenz y la de Ampère-Maxwell, que son un poquitico más complejas y fue, me parece, que donde quedamos la vez pasada. Digamos, la ley de Stokes indica que si uno tiene la integral de superficie, una integral de superficie, punto acá, de el rotacional de un campo cualquiera, esto va a ser igual a la integral cerrada de ese campo en una circulación C, ¿sí? Es decir, que si uno tiene una circulación de un campo, ¿sí? Eh, hay un campo que sería el rotacional de ese campo que está generando esa circulación en esa área determinada, digamos si tengo un área determinada. ¿Listo? Entonces yo tengo la circulación de campo, sería esta integral en esta circulación, debe ser igual al rotacional de ese campo, ¿sí? Medido en una integral de superficie que está cubriendo esa circulación. Y no importa qué tan grande o qué tan chiquita sea esa circulación o qué forma tenga esa superficie, con tal es que sea el contorno de esa superficie. Muy bien, entonces en ecuaciones de Maxwell nosotros tenemos la ley, empezando por la ley de Faraday-Lenz, que indica que el rotacional del campo, intensidad de campo eléctrico, es igual a menos la derivada o la derivada en el tiempo de la densidad de flujo magnético en el tiempo. ¿Listo? Voy a cancelar esto para que se vea mejor. Listo, entonces yo tengo que el rotacional del campo es igual a su fuente, esta es la fuente vectorial. Muy bien, si lo vemos macroscópicamente, imagínense que ustedes tienen unas baldosas, ¿sí? Ustedes tienen como unas baldosas en el suelo, ¿sí? Y de ahí, de esa baldosa, está surgiendo este campo magnético. Este sería como B, y ese campo B varía en el tiempo. ¿Listo? Está surgiendo de esas baldosas. Entonces, si ustedes, es más, puede que esté surgiendo del centro de las baldosas.
¿sí? Sería mejor como el centro de las baldosas. Entonces, si ustedes hacen una circulación de campo, y no importa la forma, ustedes pueden coger este trayecto de acá, este trayecto de acá, y hacen una circulación a través de cualquier trayectoria cerrada, ¿sí? De este, digamos, ese campo que está circulando alrededor de esas baldosas, uno entiende entonces que la fuente de esa circulación sería la variación de campo magnético en el tiempo, ¿sí? Es decir, si uno utiliza la ley de Stokes, uno tiene entonces que la integral cerrada de E.dl en esa circulación, que sería esta circulación en estas baldosas, en ese piso que estamos viendo ahí, debe ser entonces la integral de superficie de esta, que sería entonces menos la derivada total de la integral de superficie de la densidad de flujo magnético. Esto en esa superficie, ¿sí? O que entonces si uno tiene esa superficie rara, pues entonces calcula la integral de circulación en esta forma y el área que será esta, ¿sí o qué? Entonces esta será en la superficie. Esto que está acá se conoce como flujo magnético. Entonces uno podría reescribir esto como un menos la derivada del flujo magnético en el tiempo, ¿sí? Pero realmente uno diría que uno acá puede variar varias cosas, no solamente el campo magnético. Uno lo que necesita es que varíe el flujo, pero la variación del flujo puede ser por muchas cosas. Puede ser que el flujo magnético esté cambiando, o puede ser que el ángulo, ¿sí? Porque digamos que esto es un producto punto, entonces el ángulo entre los dos vectores, digamos B y el vector de superficie esté cambiando. Entonces es posible que el ángulo esté cambiando en el tiempo y es lo que pasa en un generador eléctrico, o es posible que la misma superficie esté cambiando en el tiempo, entonces esté haciéndose más grande o más chiquita, como si fuese un motor o un inductor lineal. Entonces yo puedo cambiar el campo magnético, por ejemplo, en un transformador, o yo puedo cambiar el ángulo como en un generador de esos de las hidroeléctricas, o puedo cambiar la superficie, por ejemplo, en un generador lineal. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo formas de cambiar este flujo magnético en el tiempo de tal forma que este flujo magnético se convierta en la fuente escalar de la circulación de campo eléctrico. Entonces, de esta forma tenemos que el campo magnético, que sería la densidad de flujo magnético, genera campo eléctrico. Muy bien. Eh, de igual forma, tenemos entonces que la ley de Ampère-Maxwell sería que es la relacionada con el rotacional de la intensidad de campo magnético, va a ser igual a las fuentes escalares de este campo. Es decir, si yo tengo un campo magnético que está circulando, ¿sí? Yo tengo una circulación de campo, no importa la forma. Si yo tengo un H que está circulando, esta circulación es generada por sus fuentes vectoriales. En este caso, sabemos que es J, que es la densidad de corriente, entonces es posible que haya una densidad de corriente acá. Y no importa que varíe en el tiempo, esta sí no necesariamente varía en el tiempo, simplemente un alambre que tiene un flujo continuo de corriente ya genera un campo magnético, eso lo sabemos pues por ley de Oersted y demás, Biot-Savart. Pero hay otra fuente vectorial de campo magnético que es la derivada del flujo eléctrico en el tiempo. Digamos, esta se conoce como densidad de corriente de desplazamiento o la densidad de corriente de Maxwell, porque fue Maxwell quien la encontró. Macroscópicamente uno puede encontrar entonces que la integral cerrada de h.dl va a ser igual a la integral de superficie de J, que finalmente la integral de J de superficie es la corriente eléctrica que nosotros medimos con un amperímetro, más la derivada total del flujo eléctrico en el tiempo, donde de nuevo este flujo eléctrico es la integral de D en la superficie. Entonces aquí también podría uno tener eh, una densidad de flujo eléctrico que varía en el tiempo y esta densidad de flujo eléctrico también será fuente de campo magnético. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí?
Muchachos, Profesor, ahí todo bien. todo bien, todo Profe, good. Es importante que, no sé si toman nota o algo así, y también como para que me digan si el ritmo es adecuado, si está muy rápido, o si está muy lento, o está muy básico, o está muy complejo, y dónde está la complejidad y demás. no alcanzó a hacer los dibujitos, profe. ¿No alcanzas a hacer los dibujitos? No, ¿Por qué? porque se va muy rápido a la vez. Sí, bueno, mira, es importante que vean también como la relación, no sé si lo dibujo acá o más adelante, lo voy a dibujar acá, va a salir un poquitico el guión. ¿Les dejo el dibujo acá al lado? ¿Ok? Sí, aquí voy a hacer, tratar de hacerlo acá. Si ustedes ven, digamos que el campo magnético, la densidad de flujo magnético genera rotación de intensidad de campo eléctrico, ¿sí o qué? Digamos, eso lo sabemos, ya sabemos la ley, tal. Ahora, densidad de flujo eléctrico variante en el tiempo me genera una circulación de intensidad de campo magnético. Por lo tanto, ojalá debería haber una relación entre esto y esto de tal forma que haya como una reciprocidad, ¿sí o qué? La relación está mediada por las ecuaciones materiales. Uy, fue pucha, golpeó la lámpara y me vibra todo. El punto es, si yo tengo una forma de relacionar este B con este H y este D con esta E, pues entonces yo podría tener que en un medio un campo genere el otro y el otro genere el otro. ¿Sí o qué? Esas ecuaciones constitutivas son las ecuaciones de las propiedades de los materiales. Esta relación está mediada por la permeabilidad y esta relación está relacionada con la permitividad. Ojo, pero digamos, las ecuaciones de Maxwell, que son estas y estas, son ecuaciones, digamos, que se conocen como topológicas. Es decir, están relacionadas es con la forma, ¿sí? Mire que nosotros hemos hecho como los dibujitos, la geometría del caso. Las propiedades intrínsecas de la materia no son propiedades topológicas, sino que son propiedades ya constitutivas. Digamos, es la materia como tal. Esto tiene un valor y entonces, digamos, en un material, por ejemplo, como el vacío, el valor va a ser mu sub 0, ¿sí? 4pi por 10 a la menos 7. Pero si uno tiene esto en hierro, ¿sí? Será otro valor, ¿sí? Igual la permitividad permite el campo eléctrico, pero hay materiales donde no se permite el campo eléctrico, por ejemplo en los conductores. Entonces en un conductor, como no permite el campo eléctrico, pues esta relación se pierde. Bien, por lo tanto no hay propagación de ondas electromagnéticas al interior de los conductores, por lo menos en ciertas frecuencias. ¿Oja? Entonces, digamos que si uno tiene un material donde se permita la presencia de campo magnético y se permita la presencia de campo eléctrico, pues entonces uno podría tener como que un campo eléctrico o una densidad genera un campo eléctrico que a su vez genera un D, que a su vez genera un H, que a su vez genera un B, que a su vez genera un E, que genera un D, que genera un H y así sucesivamente. Y de tal forma que se genera una onda electromagnética. Ahorita vamos a ver como un ejemplo en una dimensión. Bien, toca como relacionar esto porque pues recuerden que esto vamos para un computador, entonces vamos a codificarlo. Entonces yo tengo que el rotacional de un campo cualquiera, voy a descomponer esto. Si bien recuerdan, esto tiene tres componentes. La componente en Y, la componente en X, la componente en Z. Uy, se me fue. Entonces yo tengo acá que la derivada de este campo en Z con respecto a Y menos la derivada de este campo en Y con respecto a Z. Se cruzan estas dos.
La componente y no tiene la componente y, entonces es la derivada en fx con respecto a z menos la derivada en fz con respecto a x. Y acá sería la derivada de fy con respecto a x menos la derivada de fx con respecto a y. Uy, ¿listo? Muy bien, entonces en una dimensión yo tengo que el campo eléctrico mi chica, vamos a ver. Hago mejor el dibujito. Voy a hacer el dibujito para guiarnos. Digamos que yo tengo en una dimensión, yo tengo que, por decir, el campo, por ejemplo, la onda electromagnética se va a propagar en Z. Entonces yo puedo escoger distintas maneras o distintas geometrías. Yo puedo decir, el campo eléctrico se va a propagar en X. Y el campo magnético se va a propagar en Y. Entonces yo tendría una onda, con el azul, una onda electromagnética que se propaga en X. ¿Sí? Y tengo un campo magnético, voy a poner a H, que se propaga. ¿Listo? Entonces aquí tengo H. Listo, por eso entonces quería hacer el dibujito para que quedara un poco más claro acá. Entonces, sabemos entonces que el campo eléctrico y el campo magnético se están propagando en Z. O sea, estas expresiones de campo varían en función de Z y del tiempo. ¿Sí? Igual Y. Y es función de Z y del tiempo. Por lo tanto, viendo cómo se expande el rotacional en coordenadas cartesianas, podríamos deducir la expresión para el rotacional de campo eléctrico y el rotacional del campo magnético. ¿Cómo quedaría? Entonces, por ejemplo, para el rotacional de campo eléctrico, asumiendo que hay una variación en X, una polarización en X y una variación en Z y el tiempo, ¿cómo quedaría el rotacional de campo eléctrico? ¿Cuáles sobrevivirían? Se las dejo. Pues sobreviviría solo la última, la Sobre, componente Z. ¿dónde está? Necesitaríamos que la componente en X varíe en Z. ¿Sí? Okay. Entonces, mira, ¿dónde están las variaciones en Z? Está acá y está acá. ¿Sí o qué? Aquí no hay variación en Z, aquí hay variación en X y variación en Y. Pero estamos diciendo que la onda se está propagando en Z, por lo tanto no varía ni en X ni en Y. El campo eléctrico varía en Z. Entonces, digamos, necesitamos es la variación en Z. Esta sería la componente en Y y necesitamos la componente en X. Por lo tanto, la que queda sobreviviendo del campo eléctrico sería esta. ¿Ok? ¿Sí es claro? Entonces la que queda es la componente en Y. Esta sería la componente del rotacional. De la derivada del campo eléctrico en X con respecto a Z. ¿Estamos bien? Solamente esa componente. El resto de componentes no. Primero, porque el campo eléctrico en Z es cero. No hay no hay campo en esta dirección, es Z. No hay. El campo en Y tampoco, porque el que está en Y es H. La única que está es esta y la variación en Z. Uno podría decir, oh, por aquí está la derivada del campo eléctrico en X con respecto a Y, pero con respecto a Y ya dijimos que no hay variaciones, solamente está variando en Z. Entonces, la única componente que queda es esta. Muy bien. Entonces, digamos que uno podría decir, esto es igual entonces, recuerden que el rotacional de E es igual a menos la derivada de B en el tiempo. Entonces, uno puede entonces igualar a esto a menos la derivada de B
Y ya sabemos que la componente de campo magnético está en Y, entonces uno ve Y con respecto al tiempo. Y ya, digamos, en una dimensión, en una sola dimensión, en la polarización X, el campo eléctrico, digamos, la ecuación de Faraday-Lenz tiene esta expresión sencilla. Es solamente dos componentes, esta y esta. ¿Cómo sería para campo eléctrico, para campo magnético, perdón? HY, barión en Z, Entonces queda que el rotacional de H va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál sobreviviría? Recuerden, Sobreviviría. ¿cuál? Que varía en Z y en Y sería Varía en la negativa, la X menos. esta. Ajá, esa. Eso, muy bien. Entonces, para campo magnético, claro, para campo magnético quedaría esta porque es la que tiene la dirección en Y y la variación en, la variación en Z. Por lo tanto, el rotacional, ojo, que es el rotacional de H en una dimensión, cuando H tiene polarización Y, quedaría como menos dirección X derivada de HY con respecto a Z. Y eso debe ser igual a las fuentes de campo vectorial, que en este caso, por estar la componente de campo eléctrico en X, entonces sería J en X, X más X dirección, X vector unitario, derivada de dx con respecto al tiempo. ¿Listo? Y digamos que transformamos estas expresiones de Maxwell que son tan grandes, grandototas, ¿sí o qué? Las reemplazamos por dos ecuaciones chiquitas. Voy a hacer aquí un truco maquiavélico. Ustedes ven que por acá está la derivada en el tiempo y aquí está la derivada en el tiempo. Y voy a dejar solamente la derivada en el tiempo solita. ¿Listo? Y voy a unir estas dos, digamos, para que quede una notación más compacta que nos va a servir más adelante. Van a ver. Entonces, digamos que la derivada en el tiempo podría ser algo así, o como quieran, esto es igual, digamos que esta notación de t es como decir derivada con respecto al tiempo. Entonces, digamos, esta derivada con respecto al tiempo tiene dos componentes. Tiene una componente acá de By, ¿sí o qué? Entonces, va a cambiar el signo, va a poner aquí positivo y aquí el negativo. Entonces queda la derivada en el tiempo de By y la derivada en el tiempo del dx acá, ¿sí o qué? Dx. Entonces es como un vector, ¿sí o qué? Entonces tengo la derivada de un vector que tiene dos componentes. La componente en y de la densidad de flujo magnético y la componente en x de la densidad de flujo eléctrico. Ojo, mira, son las dos densidades. Son las dos densidades. Bien. Eso va a ser igual entonces a lo que está al otro lado, que sería esta para la de flujo magnético y esta para la de flujo eléctrico. ¿Listo? Entonces, mire que aquí está el signo menos y aquí está el signo menos. Eso está chévere. Entonces quedaría algo así como la derivada en z de otro vector. Este aquí sería el vector menos x. Uno podría poner el menos acá si quiere. Y aquí menos hy. Y sería una notación más compacta. Faltaría el jx, que sería entonces más una fuente, digamos, esta sería la fuente del campo. Aquí no hay fuente, aquí no hay densidad de corriente magnética, entonces la dejo aquí solita, 0. Y acá estaría menos jx. Y esta expresión, esta expresión es es una manera compacta, rapidita de analizar la propagación de ondas electromagnéticas en, en un medio unidimensional, digamos en una línea, en la dirección Z. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que estos campos que tengo acá, densidades de flujo, varían en el tiempo, ¿sí o qué? Varían en el tiempo. ¿Y por qué pueden variar en el tiempo? Ah, porque hay campos que varían en la dirección Z o porque hay fuentes que en este caso es una corriente eléctrica. ¿Listo?
Esta expresión entonces, así compacta, nos va a ser muy útil cuando encontremos soluciones numéricas, porque yo puedo resolver esta componente que sería la componente temporal y resolver esta que sería la componente espacial para los dos campos de una vez, ¿sí? Y yo podría entonces darle propiedades a los materiales para encontrar la relación entre este que tengo acá, que es la densidad de flujo magnético, con esta que tengo acá, que es la intensidad, y esta la densidad de flujo eléctrico, con esta que es la intensidad de campo eléctrico. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Profe, más o menos, ¿en qué Ajá. tipo de materiales se hace una propagación en una dimensión? Chévere. Digamos que los ejemplos que vamos a tener son dos. Aprovecho pues como este dibujito. En este caso, uno podría entonces poner a propagar, poner, por ejemplo, una placa acá, sería como un espejo. Esto es una placa conductora que vamos a llamarlos PEC, que es un conductor eléctrico perfecto, un Perfect Electric Conductor. Y, digamos, perpendicular a este, ¿sí o qué? Ponemos otro PEC acá, ¿sí? A una distancia determinada, ¿sí? Entonces, y esta será la dirección Z. Entonces, y aquí adentro pueden ponerle un material, eso sí, que permita la presencia de campo eléctrico y magnético. Lo único que tenemos son dos placas, son dos espejos, digamos, dos espejos, que van a hacer que las ondas electromagnéticas se propaguen en esta dirección, el campo eléctrico en esa, mira, en esa polarización y el campo magnético en esta polarización. ¿Sí o qué? ¿Y qué podemos poner adentro? No, lo que quieran. Ustedes podrían poner incluso que es uno de los problemas que tenemos también para resolver en este taller, es un pedazo de algún dieléctrico acá, ¿sí? Con otra propiedad distinta y ver qué sucede si le ponemos ese dieléctrico. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener vacío con epsilon sub 0 y mu sub 0, epsilon sub 0 y mu sub 0 junto a los PEC. Y acá tenemos ya un material con una permitividad o una permeabilidad distinta. Incluso, si analizamos esto en frecuencia, esto podría variar en frecuencia, de tal forma que tengamos un material dispersivo. Entonces podríamos ver cómo cambia la propagación o cómo cambia la resonancia de un sistema así en función de la frecuencia. ¿Listo? Eso sería en una dimensión. Como que en qué casos se podría ver esto en el mundo natural, en el mundo real? Pues, por ejemplo, cuando tenemos imágenes satelitales, ¿sí o qué? El satélite está suficientemente alejado de la Tierra para que cuando envíe la onda electromagnética, la interacción entre esta onda y la Tierra sea perpendicular de tal forma que las capas que hay en la Tierra se noten como si fuese una estructura así. ¿Bien? O también cuando estamos haciendo o están haciendo búsqueda los ingenieros de petróleo o están haciendo búsqueda de agua, también la propagación es similar. ¿Bien? En láseres, en dispositivos electrónicos como láseres o con puntos cuánticos y demás, también la propagación de ondas es así. Así funciona, digamos, un láser por dentro. Tiene una cavidad resonante con una estructura dieléctrica y al interior se ponen dispositivos o elementos activos, por ejemplo, como puntos cuánticos que lo que hacen es generar como una fuente de corriente acá, que lo que hacen es generar el campo y finalmente cuando la intensidad es suficiente, el haz láser sale por un lado, porque termina siendo, digamos, una capa, un contorno o una frontera perfectamente conductora, pero digamos con una cierta disminución de la reflexión. Entonces, hay un momento en que alcanza a salir la intensidad. No sé, Carlos, si eso te respondió a la pregunta. Sí, más o menos sí. Listo. Y digamos, este es el primer caso que quiero que resolvamos en este taller. Un caso de una cavidad y luego una cavidad o un espacio libre, porque esto también podría ser un espacio libre, interactuando con un slab o con una capa dieléctrica. Profe, de pronto hay la posibilidad de que cuando terminemos las clases, usted como que le tome fotico a las hojas y nos las mande. Ah, sí, sí, sería chévere, claro. Ah, bueno. Ah, sí, sería Por bacano favor. como adjuntar a los videos, Sí, como los dibujitos. sí, porque Dios me están quedando feísimos. ¿A vos? Sí. Sí. Bueno, está bien.
De una. Listo. Entonces, digamos, este caso, entonces, digamos, la unión de este caso que vamos a resolver sería el caso unidimensional. ¿Listo? Para completar, digamos, lo que quería dar esta charla, para ir completando, es hacerlo dos-dimensional. ¿Sí? Entonces, en el caso dos-dimensional, hay dos posibilidades. ¿Bien? En el caso dos-dimensional, hay dos posibilidades. Hay algo que se conoce como el modo, va a ponerlo con dos colores para ver si lo diferenciamos también. Entonces, el azul ha sido para el campo eléctrico, ¿sí o qué? Yo siempre relaciono colores como con campos, igual que con nombres y demás, pero bueno. Para mí el campo eléctrico es como azul. Hay dos posibilidades. Está el transversal eléctrico y está el transversal magnético. ¿Listo? Está el transversal magnético. Ve, a propósito, en el caso anterior, en el que la propagación, digamos, los dos campos, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, es perpendicular a la dirección de propagación, se conoce como TEM, es decir, transversal electromagnético. ¿Listo? Es decir, que el campo eléctrico y el campo magnético son transversales a la dirección de propagación. En este caso, digamos que el campo eléctrico aquí es el transversal y aquí el campo magnético es el transversal. ¿Bien? Entonces, ¿transversal a qué? Al plano donde se propaga la onda. Entonces, imagínense que ustedes tienen acá un plano, hagan la abstracción. No, no es un material eléctrico ni nada. Simplemente es un plano donde se propaga la onda. ¿Sí? Esto está, acá podría pues, decir que es dirección X o Z. No, pongamos X para mantener la notación. Aquí sería también X. Entonces, si este es X, pues este sería Z y este sería Y. Este sería Y acá y este acá sería Z. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es en este plano, por ejemplo, la onda se puede propagar en este plano en cualquier dirección. ¿Ok? En cualquier dirección se puede propagar la onda electromagnética. El punto es que si se propaga en una dirección determinada, ¿cómo están, digamos, distribuidos los campos eléctricos y magnéticos? Entonces, en el transversal eléctrico, el campo eléctrico es perpendicular a ese plano. Bien. Es decir, que el campo eléctrico está aquí. Tiene polarización en X. Ojo, y la onda se puede desplazar en ese plano. Y ese plano está en YZ. Por lo tanto, el campo eléctrico en X es función de Y, de Z y del tiempo. ¿De acuerdo? En cambio, en el transversal magnético, el que es perpendicular es H. H en componente X, Y, Z y el tiempo. Bien, ustedes van a decir, ve, pero ¿qué diferencia hay? Pues vamos a ver que las ecuaciones de Maxwell varían dependiendo del tipo de propagación que haya. Digamos, en términos generales, una onda que se propaga en dos dimensiones, y cuando hablo en dos dimensiones puede ser, por ejemplo, en cómo se propaga la onda en una PCB, ¿sí? O que si uno tiene una PCB que tiene una placa conductora acá y una placa conductora acá, la onda electromagnética se propaga entre esas dos placas. O cómo se propaga una onda electromagnética de longitud de onda muy grande, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra. En general, la propagación de estas ondas es la mezcla de las dos, o sea, se suma el transversal eléctrico y el transversal magnético, ¿ok? Entonces, digamos que el caso general es la suma de ambas, pero para facilidades uno puede descomponer esas dos y analizar solamente la transversal eléctrica y solamente la transversal magnética. Muy bien, entonces si el campo eléctrico tiene esta dirección, sabemos entonces que el campo magnético entonces debe tener las otras dos dimensiones, ¿sí? Para que se propague la onda, ¿sí? HY acá entonces y aquí vamos a tener HZ. También, estas son funciones de Y y de Z y del tiempo. Estas son funciones de Y, Z y el tiempo. Bien, ahora, en el caso transversal magnético,
vamos a tener son componentes en Y y en Z, que también son función de Y, Z y el tiempo, y aquí sería Y, Z y el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? Ahí los colores ayudan un poquitico porque entonces ustedes pueden decir, pues si yo cojo este y lo sumo a este, pues va a tener componentes en todas las direcciones. Sí, el asunto entonces es cómo podemos simplificar las ecuaciones de Maxwell y vamos a ver que vamos a tenerlas simplificadas. Muy bien. Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos ahorita. Voy a dejar el dibujito acá como para que nos ayude. Y vamos a tener entonces en 2D, de nuevo, vamos a arrancar por el transversal eléctrico. Del transversal eléctrico para el campo eléctrico en X, yo tendría Y, Z y T. ¿Cómo quedaría entonces el rotacional del campo eléctrico? ¿Dónde teníamos? Ah, por acá teníamos el chancuquito. ¿Dónde tenemos el chancuco? Por acá tenemos el rotacional completo. Este rotacional que tengo acá es el rotacional completo para todos. Entonces, si yo tengo la componente del campo en X variando en Y y en Z, ¿cuáles sobreviven de las expresiones del rotacional? Pues, sobrevive la componente en el vector Y, que es f de x sobre de z, esa, Sí, esta. Sí. y Y la varía en componente en X que varíe con Y. ¿Dónde está la componente en X? Está por al otro acá. lado. Esta. Ajá. Muy bien, entonces tengo Y derivada del campo eléctrico en X con respecto a Z. ¿Sí? Y esta por acá está positiva. No, esta es la negativa, es la que está por acá, ¿sí o qué? Entonces, es la que está horrible por acá, esa es la componente que me falta, que sería entonces menos Z derivada de EX con respecto a Y. Muy bien, mire, y como a pesar de ser un poco más complicado que el anterior, sigue siendo un rotacional fácil de manejar. Mire, este rotacional que tenemos acá, el campo eléctrico en X, en este caso transversal eléctrico, en el caso de la propagación dos dimensional, pues ya no es un rotacional monstruoso, sino que es un rotacional que tiene dos componentes, una en Y y otra en Z. Eso es igual a la fuente vectorial. Muy bien, entonces esto debe ser igual a las componentes del campo magnético. Entonces sería menos, porque la ley de Faraday pues es con el menos, la derivada de B en Y con respecto al tiempo, y esto en dirección Y, menos la derivada de B en Z con respecto al tiempo en dirección Z. ¿Sí o qué? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire lo interesante. Las fuentes, digamos, las fuentes están asociadas a su propia componente. La derivada del campo eléctrico con respecto a Z tiene una fuente de campo asociada en esa misma dirección Y, que sería la variación del campo magnético en el tiempo. Y esta variación del campo eléctrico en dirección Y está asociada a esta, por las componentes de campo, esta y esta, esta y esta. Muy bien. Digamos que esa simetría nos surge de la misma naturaleza de las ecuaciones de Maxwell. Muy bien. Y nos faltaría la componente de H, Y y HZ. Recuerden, ambos variando con respecto a Y, con respecto a Z y con respecto al tiempo. Y, Z y tiempo. ¿Cómo quedaría entonces según esta expresión grandotota del rotacional genérico en coordenadas cartesianas? ¿Cuál sobreviviría? Pero bueno, tengo componente dirección Y, dirección Z, variación en YZ.
Entonces, habría que ver en esta expresión dónde tengo las componentes en y y z y variando en y y z. Por acá tengo la componente en x, que no es y, z, entonces esta se descarta. Esta es variación en x, o sea que esta se descarta. Aquí tengo variación en x, se descarta, y aquí tengo componente en x. Las únicas que quedan sobreviviendo son estas dos, ¿sí o qué? Ambas variando en y y en z y queda ya la componente en x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ilamo, Jason, Diana, ¿me siguen? Profe. ¿Sí? ¿Aprendieron a apagar el micrófono? O sea que pues por lo menos no están ahí todavía vivos. X entonces, esto queda en dirección X. Queda la derivada de HZ, que sería el componente en Z con respecto a Y, menos la derivada de HY con respecto a Z. Sería y ese sería el rotacional para la ley de Ampère-Maxwell. Y eso debe ser igual a las fuentes vectoriales, que en este caso las fuentes vectoriales pues terminan siendo J en dirección X y la derivada en el tiempo de dx en dirección X. ¿Listo? Muy bien, ya podemos quitar el chancuco. Porque ya tenemos entonces las dos expresiones de los dos rotacionales. Recuerden, esta sería la de Faraday-Lenz y esta la de Ampère-Maxwell. Muy bien. De nuevo voy a hacer una notación más compacta. Entonces quedaría como que la derivada en el tiempo de tres componentes. ¿Cuáles son las derivadas en el tiempo? Componente a componente. Tengo una que sería BY, tengo otra que sería BZ y tengo otra que sería DX, ¿ok? Entonces voy a poner acá a BY, BZ y DX. Listo, tengo tres componentes. Mire que la diferencia con respecto al de una dimensión, simplemente en esta transversal eléctrica es una componente más, una línea más, pero sigue siendo muy similar. Aquí entonces sería la derivada con respecto al espacio. Entonces tengo dos derivadas, una con respecto a y y otra con respecto a z. Entonces aquí tengo derivada con respecto a y de dos componentes, ¿sí? La derivada de by es con respecto a z, entonces aquí no lo ponemos, pues pongámoslo de una vez, más la derivada con respecto a z. Entonces, derivada con respecto a y, aquí de esta componente con respecto a esta, aquí no hay, entonces aquí pongo 0, aquí pongo menos, por este menos que tengo acá, menos el campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico en X. Para la siguiente que sería BZ, recuerde que es con respecto a este, entonces ahora con respecto a Y. Este hay un menos acá y un menos acá, o sea que se cancelan. Entonces puede quedar positivo. Aquí tengo el campo eléctrico en X, cómo varía el campo eléctrico en X con respecto a Y. Aquí sería 0. Y para el DX, las variaciones son en ambos casos, en ambos sentidos. Entonces aquí sería como respecto a Y, HZ, y con respecto a Z sería menos HY. Lo único que faltaría serían las fuentes. Aquí las fuentes sería 0 porque aquí no hay fuentes de corriente. Entonces le pongo acá más, aquí sería 0, 0 y aquí tengo esta componente que sería menos JX. ¿Listo? Y con eso ya tenemos una forma más compacta, más manejable para nosotros en computación electromagnética. Una forma matricial, digamos, llamémoslo así, una forma más algebraica y manejable de las ecuaciones de Maxwell. Profe, ¿podrías volver a explicar cómo pasaste de las Sí, normalitas a las matriciales? de las normalitas, ¿no? Entre comillas normalitas. Bueno, este es como componente a componente. Digamos que analizo las componentes en Y. Entonces aquí tengo componente Y. Esta sería la derivada de BY con respecto al tiempo. La tengo acá. ¿Sí? Y esta de BY que está en dirección Y, analizo la que está también en dirección Y, que sería esta componente de campo eléctrico en X, variación en Z. ¿Sí o qué?
Esta que tengo acá, esta que tengo acá, es esta que tengo acá, y esta de campo eléctrico en X, variación en Z, la analizo acá, la dejo acá. Entonces tengo la componente del campo eléctrico en X, variación en Z. ¿Sí? ¿Esa línea está bien? O sea, digamos que yo lo que hago es coger esta que está en dirección Y en Z y lo parto. Analizo solamente lo que está en componente Y y solamente lo que está en componente Z. Lo descompongo, print. Y luego analizo esta que solamente está en la componente en X. Ahora, para esta que está variando en Z, que sería esta que tengo acá, ¿sí? Entonces, tengo la variación en X con respecto a Y. No hay variación en Z, porque, digamos, la dirección en Z solamente tiene variación en Y, y el resto son ceros. Para esta de abajo, tengo la variación de X con respecto al tiempo, acá. ¿Y cómo varía en el tiempo? Esa tiene dos componentes, una en HZ y otra en HY, la primera variando en Y y la otra variando en Z. Aquí tengo entonces HZ variando en Y y aquí tengo HY variando en Z. Y le incluyo esta JX, que aquí está negativo, es porque yo paso esta al otro lado. Y quedaría entonces esa forma compacta de las expresiones. Carlos, ¿queda más claro así? ¿Sí te aclaré la duda? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces digamos que tendríamos estas dos. ¿Sí? Si ustedes ven por acá, ustedes ven que el caso del campo unidimensional, donde tenemos BJ de X, aquí tenemos BJ de X. Aquí el BY está relacionado con esta menos X en DZ. Y por acá tenemos el DX está asociado a menos HY con respecto a Z. Y aquí la tenemos y tenemos la misma corriente, JX, y aquí tenemos JX. Entonces digamos que estas dos, esta unidimensional termina siendo un caso particular de la dos dimensional cuando se está propagando, mirad en el dibujo, el caso unidimensional cuando se está propagando este campo, se está propagando junto con este campo de acá en la dirección Z y no hay componente Z. Entonces, termina siendo como que el caso unidimensional es un caso particular del caso dos dimensional.